Hay algo absolutamente fascinante y a la vez un poco aterrador en los contrastes que nos da el mundo natural. En nuestro análisis de hoy, vamos a poner bajo la lupa a una planta de jardín extremadamente común. Hablamos de una de esas plantas que probablemente decora un montón de parques, la entrada de cafeterías o hasta el jardín de sus propias casas. Pero, fíjense bien, porque esconde un secreto evolutivo formidable. Hoy vamos a explorar la ciencia, la historia clínica y la toxicología detrás de una belleza biológica que, literalmente, resulta ser letal. Así que acompáñenme a descubrir de qué se trata. Para que dimensionemos un poco el tema del que estamos hablando, escuchen bien esta afirmación. Esta planta produce flores hermosas y colgantes, pero puede destruir completamente la mente humana. Es una declaración bastante fuerte, ¿verdad? Casi suena a una película de ciencia ficción. Pero lo realmente interesante aquí es cómo esta frase captura a la perfección la doble cara de la brugmancia. Por un lado, es un deleite visual absoluto, que cultivamos por puro placer estético, pero por el otro, tiene un mecanismo biológico capaz de apagar la conciencia, robarnos el libre albedrío y borrar la memoria. Y créanme, esto no es ninguna exageración, es botánica pura y dura. Bueno, hablemos de su apariencia. La brugmancia es originaria de las regiones andinas de Sudamérica, aunque hoy en día ya se encuentra por gran parte del continente y del mundo. Imagínense un arbusto que mantiene sus hojas verdes casi todo el año y que puede llegar a medir hasta 7 metros de altura. Pero lo que más llama la atención son sus flores. Son unas flores gigantes, en forma de trompeta o campana, que siempre miran hacia el suelo y que sueltan un perfume dulzón súper penetrante. O sea, es una planta preciosa. Y resulta bastante irónico que una especie capaz de causar tanto daño adorne tan tranquilamente nuestras calles, engañando a cualquiera que piense que es solo un inofensivo toque tropical en el paisaje. Ok, pero vamos al grano. ¿Dónde está el peligro? Pues radica justamente en lo que no podemos ver a simple vista. Oculto en cada rincón de la planta, desde la raíz hasta las hojas, y muy especialmente en sus semillas y flores, hay todo un arsenal químico. A estos compuestos se les conoce como alcaloides tropánicos. Y para ponerlo en términos sencillos, estamos hablando de altísimos niveles de escopolamina, iosiamina y atropina. Ojo, no son simples sustancias que causan un poco de alergia o irritación, son toxinas potentísimas que deprimen directamente nuestro sistema nervioso central y periférico. En pocas palabras, la planta es una fábrica química meticulosamente diseñada para alterar el cerebro humano. Y esto nos lleva a uno de los mitos más peligrosos que circulan por ahí sobre esta especie. Tristemente, hay mucha gente que cree que consumir alguna parte de esta planta te va a dar una especie de viaje inofensivo o una alucinación recreativa. Tenemos que desmentir esto por completo. La realidad médica es brutalmente distinta. No es una experiencia espiritual ni divertida, es un envenenamiento en toda regla. En toxicología, esto se llama toxíndrome anticolinérgico. En lugar de ver colores bonitos, la exposición produce una paranoia severa, un delirio incontrolable donde la persona se agita físicamente y, de manera muy característica, sufre de amnesia aguda. El cerebro sencillamente pierde su capacidad de procesar la realidad. Pero espérense, porque el daño no se queda solamente en la mente. Físicamente, el cuerpo entra en una crisis total. Al bloquearse ciertos receptores del sistema nervioso, ocurren fallas en cascada. Para empezar, las pupilas se dilatan al máximo, algo llamado midriasis. Y un dato súper curioso y alarmante, esto puede pasar de forma asimétrica, en un solo ojo, con tan solo frotárselo después de tocar las flores. A nivel interno, el corazón se acelera con una taquicardia severa. La temperatura sube muchísimo porque el cuerpo pierde la capacidad de sudar. Hay una sequedad extrema y retención de líquidos. Y lamentablemente, si la dosis es alta, este cuadro avanza directo hacia un coma, haciendo que el riesgo de muerte sea absolutamente real. Con un poder de este calibre, no es de sorprender que la planta haya dejado una marca súper profunda en nuestras culturas a lo largo de los siglos. Seguro la conocen por algún nombre local. En lugares como México, Perú o Argentina le dicen floripondio. En Colombia la llaman cacao sabanero. Muchos le dicen trompeta de ángel por lo bonitas que son sus flores. Pero, conociendo sus efectos y las leyendas que la rodean, el apodo de trompeta del diablo le queda muchísimo mejor. Históricamente, en rituales chamánicos antiguos, se usaban infusiones calculadísimas para supuestamente hablar con los espíritus. El problema es que en la actualidad, estos mismos alcaloides se conocen en la calle como burundanga, y como sabemos, se usan con fines criminales como un método de sumisión química para anular la voluntad de las personas. Es una cara verdaderamente siniestra de algo tan natural. Y para que vean que esto no es pura teoría, vamos a aterrizarlo en un caso clínico documentado que contrasta muchísimo con esa imagen del arbusto inofensivo de la calle. Hubo un paciente que, buscando un remedio casero para aliviar su asma, se preparó un té usando, escuchen bien, solamente 3 flores de brugmancia. Bueno, pues terminó ingresado de urgencia en el área de toxicología.
Llegó con la mirada totalmente perdida, desorientado en tiempo y espacio, y sin siquiera poder caminar o hilar una frase coherente. Ese es el resultado directo y real de subestimar el inmenso poder neuroquímico que tienen un par de flores que usamos solo para decorar. Entonces, sabiendo que la brucmancia se sigue y se seguirá plantando en todas partes porque es innegablemente bella, es súper importante saber qué hacer ante una intoxicación accidental, especialmente si hay niños curiosos o mascotas en casa. Si se llevan algo de este análisis, que sea esto. Paso número 1. Bajo ninguna circunstancia intenten inducir el vómito. Hacerlo puede complicar muchísimo las cosas, provocando ahogamientos o daños digestivos severos. El paso número 2, y el más vital de todos. Busquen ayuda médica inmediatamente o llamen a un centro de control de intoxicaciones. En el hospital tienen los protocolos y antídotos exactos para frenar estos alcaloides y estabilizar a la persona antes de que el daño sea irreversible. No hay que perder ni un segundo. Para cerrar nuestro recorrido de hoy, nos queda flotando una pregunta súper interesante en la cabeza. ¿Por qué la naturaleza se tomaría la molestia de diseñar una flor tan hermosa y aromática solo para llenarla de armas químicas que destruyen neuronas? Desde la óptica de la evolución, es una estrategia brillante. Hay que entender que estas toxinas no evolucionaron para atacarnos a nosotros. Son un escudo protector, un mecanismo de defensa extremo forjado a lo largo de miles de años para espantar a herbívoros y plagas de insectos. Es la forma en que su linaje garantizó su supervivencia en los Andes y luego en el resto del mundo. Es un recordatorio fascinante de que las creaciones más llamativas de este planeta a veces esconden los mecanismos más letales. Nos enseña que la naturaleza exige un respeto absoluto ante su belleza engañosa. Ha sido un placer acompañarles en esta explicación, y nos encontramos en un próximo análisis para seguir descubriendo los secretos del mundo que nos rodea.